nació para conquistar los escenarios por su belleza. Desde muy joven mostró su interés en la participación de diferentes certámenes de belleza y al final terminó conquistando un reinado deseado por muchas y alcanzado por pocas. Se trata de Emma Coronel, la mujer que logró convertirse en la reina del cártel de Sinaloa, donde su edecán era nada más y nada menos que el líder de esta organización. Un amor entre esa pareja trajo al mundo 2 hijas y actualmente han sido cuestionados por los tristes desenlaces que tuvo cada uno de los protagonistas de esta relación. Hoy te hablaremos de quién es y cómo se conoció a Emma Coronel con el Chapo Guzmán. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. En 1989, Emma vino al mundo en Santa Clara, California, y pasó su niñez inmersa en el mundo del narcotráfico. Su progenitor, Inés Coronel Barreras, era parte del cártel de Sinaloa, que en esa misma época estaba bajo el liderazgo del Chapo. Curiosamente, en 1989 fue el año en el que el Chapo ganó el control de ese cártel. Otra figura vinculada al cártel, Ignacio Coronel Villarreal, también se encontraba en sus filas y era reconocido como uno de los individuos más peligrosos de México. Emma, por otro lado, poseía doble nacionalidad estadounidense y mexicana debido a su lugar de nacimiento en Santa Clara, California. Aunque creció en una zona rural de México, su belleza llamó la atención desde una temprana edad. En 2007, logró hacerse con el título de la Reina del Café y la Guayaba en un concurso de belleza. Este evento marcaría un cambio significativo en su vida, ya que allí fue donde se cruzó con su futuro esposo. En esta época, el Chapo tenía 46 años y era un reconocido traficante de drogas en la región. Se planteaba la incógnita de si su conexión fue un caso de amor a primera vista o si la presencia de otros pistoleros en el lugar influyó en su atracción. El dilema constante en la vida de Emma es si experimentó un amor genuino o una vida llena de temores. La unión matrimonial entre ambos se dice que se materializó un año después, aunque otros afirman que esa boda nunca se realizó cuando Emma celebró su 18º cumpleaños en julio del 2007. A pesar de que Emma se involucró con uno de los delincuentes más célebres de México, es muy probable que desconociera las actividades de su esposo en ese entonces. Él no solo era un narcotraficante, sino que además había logrado escapar de prisión en el año 2001. Cabe mencionar que la boda contó con la presencia de los miembros del ejército mexicano. La relación de Emma con el Chapo y su pasado matrimonial no se puede omitir. El Chapo, antes de Emma, tuvo otras esposas. Sin embargo, Emma fue su última compañera sentimental. De hecho, hay un libro titulado Emma y las otras señoras del narco, que revela que en 1977 el Chapo contrajo matrimonio con Alejandrina Salazar, quien era una trabajadora social. Según se afirma, nunca formalizaron su divorcio, lo que plantea dudas sobre si Emma ostentaba un estatus legal como esposa del Chapo. Pero en realidad, nunca hubo un documento firmado. En respuesta a esto, Emma sostuvo que su unión con el Chapo estaba regida por la ley divina. Siendo la compañera de uno de los individuos más adinerados del planeta, Emma nunca tuvo la necesidad de buscar un empleo. No obstante, albergaba ambiciones profesionales en el ámbito de los medios de comunicación y demostró habilidades notables en sus cortas interacciones con la prensa. Es posible que esto haya influido en un tumultuoso matrimonio que perduró durante un periodo de 4 años. Posteriormente, en 2011, la pareja dio la bienvenida a 2 hijas. A pesar de residir en México, Emma fue trasladada a California para dar a luz y garantizar que las niñas obtuvieran la ciudadanía estadounidense. Curiosamente, el nombre del padre se omitió de manera sospechosa en el certificado de nacimiento, posiblemente debido a la recompensa de $5 millones que se ofrecía por su captura. Se cree que el capo tiene otros 15 hijos de relaciones previas. En 2014, cuando las niñas tenían apenas 3 años, su padre fue nuevamente capturado en una operación violenta llevada a cabo por las autoridades mexicanas. Su escape anterior había supuesto un agravio a su orgullo, lo que motivó a las autoridades a ser mucho más implacables en su búsqueda. No obstante, para el Chapo,
ser enviado a prisión no representó una gran preocupación, ya que esta era la segunda ocasión en que lo detenían. En 2001, había logrado fugarse ocultándose entre un carro de lavandería y sobornando a prácticamente todos los guardianes y personal de la prisión. No se dispone de mucha información acerca de las implicaciones de Emma en el cártel, pero es un hecho que prestó su apoyo cuando intentaron liberar al Chapo de prisión nuevamente. En esta ocasión, él estaba recluido en una prisión de máxima seguridad, lo que dificultaba la posibilidad de otra fuga. Sin embargo, las cámaras tenían un área sin vigilancia en cada celda que coincidía, curiosamente, con la zona de las duchas. El Chapo logró escapar a través de un elaborado sistema de túneles subterráneos que se extendían por más de 1 milla, llegando finalmente a una propiedad que pertenecía a Emma. De manera fortuita, Emma había adquirido una propiedad en el lugar exacto donde el Chapo logró evadirse de la prisión. En este momento, su conexión con el cártel estaba consolidada. No obstante, la segunda fuga de su esposo fue de corta duración. En 2016, el Chapo fue nuevamente aprehendido en una operación violenta llevada a cabo por las autoridades mexicanas. Su escape anterior había supuesto una afrenta al orgullo de las autoridades, lo que las motivó a ser implacables en su búsqueda. Como si esto no fuera suficiente, fue extraditado a los Estados Unidos debido a la amplia distribución de sus narcóticos en ese país. El Chapo tenía bajo su control el 80% del tráfico de drogas en Chicago. Su extradición se llevó a cabo el 19 de enero de 2017. El juicio del Chapo comenzó en los Estados Unidos en el año 2018 y Emma acaparó la atención de todos. Su belleza no pasó desapercibida para los fotógrafos y era conocida por su estilo al entrar y salir del tribunal. Esto generó un gran interés mediático y su lealtad hacia su esposo encontró apoyo en muchas personas. Durante el juicio se revelaron los horrores perpetrados por su marido, incluyendo torturas y asesinatos, e incluso se conocieron detalles sobre sus múltiples relaciones extramatrimoniales. Aunque es probable que Emma ya estuviera al tanto de estas situaciones, mantuvo su lealtad, afirmando ante el tribunal que desconocía cualquier actividad relacionada con el cártel de Sinaloa y que creía que su esposo era el dueño de una empresa de riego. El Chapo fue sentenciado a una pena de 30 años, por lo que a sus 63 años era altamente improbable que recuperara su libertad. A pesar de las reiteradas afirmaciones de inocencia por parte de Emma, el juicio dejó en evidencia que no estaba completamente ajena al imperio sanguinario del Chapo. De hecho, cuando discutían sobre sus asuntos comerciales, parecían más una pareja hablando de sus respectivas jornadas laborales. Los mensajes de texto entre el Chapo y Emma, presentados durante el juicio, retrataban un matrimonio conversando sobre actividades delictivas con la misma naturalidad con la que una esposa le recuerda a su esposo que recoja algún elemento o le haga algún favor. De manera aún más perturbadora, bromeaban sobre cómo sus hijos podrían crecer para ser como su padre. Nuestra Kiki no tiene miedo. Le daré un AK-47 para que se quede a mi lado. La vida sin el Chapo, pero con su esposo en prisión, era difícil de predecir. Cualquiera podría preguntarse cuáles serían los siguientes pasos de Emma. Como dice el refrán, cualquier publicidad es buena publicidad, y el infame reconocimiento la había convertido en una celebridad. A pesar de que rara vez compartía contenido en redes sociales, había logrado acumular una considerable cantidad de seguidores en Instagram. Emma disfrutaba de la atención y parecía que esta visibilidad le facilitaba su interacción con los medios. Incluso tenía planes concretos para lanzar su propia línea de moda, bautizada como El Chapo, e incluso había registrado la marca de ropa. La pregunta que sigue sin respuesta es si Emma ha vivido una vida de amor o de miedo. Tal vez se sintió devastada por dejar de vivir con su marido, o tal vez finalmente experimentó la libertad que nunca había tenido al convivir con uno de los criminales más peligrosos del mundo desde su adolescencia. La respuesta completa permanece esquiva, ya que en 2021 Emma fue arrestada en el aeropuerto. En noviembre de ese año, fue condenada a 3 años de prisión por su relación con el cártel de Sinaloa. Emma admitió su culpabilidad en una serie de cargos que incluían conspiración y tráfico ilegal de drogas, como cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, cruzando la frontera de los Estados Unidos
así como el lavado de dinero. El tribunal también confiscó casi $1,5 millones. Una vez que cumpla su condena, estará bajo supervisión durante 4 años. Esta vez, no mostró la misma frialdad y seguridad que se le vio anteriormente en el tribunal. Aceptó todos los cargos e incluso expresó remordimiento por sus acciones. Emma, actualmente en libertad, seguramente tuvo que colaborar con información valiosa que conocía sobre las actividades de su esposo. Pero en cualquier caso, no podía dejar solas a sus 2 hijas, especialmente cuando su padre ya estaba tras las rejas. La vida de Emma Coronel también podría dar un giro inesperado si decide escribir un libro o lanzar un documental, algo que muchas figuras involucradas en casos mediáticos de este tipo han considerado. Un libro que cuente su historia desde su perspectiva podría ser un éxito editorial, ya que la vida al lado de uno de los capos más temidos del narcotráfico y las decisiones que la llevaron hasta donde está despertarían un enorme interés tanto en México como en Estados Unidos y el mundo entero. Incluso hay especulaciones sobre si podría seguir los pasos de otras esposas de figuras criminales al colaborar con cineastas o productoras para contar su versión de los hechos. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que Coronel opte por una vida más discreta, buscando protegerse a ella y a sus hijas de los peligros inherentes a su pasado. El riesgo de represalias por parte de miembros del cártel de Sinaloa o de enemigos de su esposo siempre estará presente. En el mundo del narcotráfico, los vínculos y las lealtades son frágiles, y cualquier movimiento en falso podría poner en riesgo su seguridad y la de sus hijas. A pesar de ello, es innegable que Emma Coronel se ha convertido en una figura mediática casi inevitable. Su presencia en las audiencias judiciales y su postura desafiante frente a las cámaras no hicieron más que consolidar su estatus como una de las figuras femeninas más relevantes dentro del narcotráfico. La fascinación pública por su vida está lejos de desaparecer, especialmente en un momento en el que los medios y las plataformas digitales buscan constantemente nuevas historias para alimentar la curiosidad del público. En cuanto a sus hijas, uno de los mayores interrogantes es cómo será su vida a medida que crezcan. Nacer con el apellido Guzmán conlleva una carga pesada y una exposición inevitable. ¿Intentarán llevar una vida normal alejadas de los reflectores o serán arrastradas por la misma fama que ha rodeado a su madre? En una era donde las redes sociales pueden catapultar a cualquier persona al estrellato, ¿no sería sorprendente ver a las hijas de Emma siguiendo el camino de las Kardashian o las Jenners, utilizando su apellido y su historia familiar para construir sus propias marcas personales? Además, la cuestión de la educación y la vida futura de las gemelas sigue siendo motivo de especulación. Aunque nacieron en Estados Unidos, su relación con México es inevitable, dado que su padre es una de las figuras más importantes de la historia del narcotráfico mexicano. Con 2 nacionalidades y el estigma de ser las hijas del Chapo, tendrán que encontrar su propio camino en un mundo que, a menudo, las juzgará por los actos de sus padres. Por otra parte, el impacto que ha tenido Emma Coronel en el mundo de la moda y la cultura popular no debe subestimarse. Su estilo y forma de vida han inspirado a muchos y su nombre ha sido vinculado a posibles colaboraciones en el mundo de la moda de lujo. Si bien sus planes de lanzar una línea de ropa bajo el nombre El Chapo no se han concretado, la idea sigue siendo viable. Existen marcas que buscan capturar la esencia del narcocultura y Coronel podría aprovechar esta oportunidad para fusionar su vida personal con la moda, generando una línea que atraiga tanto a seguidores de la cultura pop como a quienes están fascinados por el mundo del narcotráfico. Otra posibilidad es que Emma decida mudarse de país de manera definitiva. Aunque tiene raíces en México, su conexión con Estados Unidos y los posibles beneficios que puede obtener viviendo fuera de México podrían ser una opción. Establecerse en un país extranjero podría ofrecerle una forma de proteger a sus hijas y reconstruir su vida lejos de las sombras del narcotráfico. Países como España o incluso algún lugar en América Latina podrían ofrecerle el anonimato y la seguridad que tanto necesita en este momento. Finalmente, hay que considerar cómo la sociedad percibirá a Emma Coronel en los próximos años. Su imagen como la reina del narcotráfico podría desdibujarse con el tiempo, dejando espacio para que surja una nueva narrativa. La de una madre que busca rehacer su vida tras la caída de su esposo y el fin de una era en el narcotráfico mexicano. En este sentido, la historia de Emma podría dar un giro más humano,
enfocándose en su rol de madre y en su lucha por proteger a sus hijas del mismo destino que tuvo ella. Tras su condena y tiempo en prisión, Emma Coronel ha pasado a ser una figura compleja dentro del ámbito mediático y judicial. No solo por su relación con uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia reciente, sino también por el halo de misterio que rodea sus acciones posteriores a la detención de su esposo. Aunque muchos la ven como una víctima de las circunstancias, otros consideran que su implicación en las actividades del cártel de Sinaloa va mucho más allá de lo que se ha demostrado públicamente. Desde su liberación, la vida de Emma ha sido objeto de un escrutinio constante. Sus movimientos, conexiones y posibles negocios han generado especulación sobre si realmente ha dejado atrás el oscuro mundo del narcotráfico o si sigue vinculada, aunque sea indirectamente, con el poder criminal. Aunque ha mantenido un perfil relativamente bajo, las redes sociales y la prensa continúan siguiéndola de cerca, esperando el siguiente gran movimiento de la reina del cártel. Además, hay preguntas que aún quedan sin respuesta. ¿Qué sucederá con sus hijas? Aunque ellas nacieron bajo el manto de la doble nacionalidad, sus vidas también han estado inevitablemente marcadas por los actos de sus padres. El legado de su padre, el Chapo, y la controversia que rodea a su madre, Emma, podrían influir en su futuro de manera imprevisible. Es posible que intenten distanciarse de este pasado, pero el peso de la herencia criminal de su familia es algo de lo que es difícil escapar. En términos legales, aunque Emma ha cumplido su condena, existen voces que sugieren que las autoridades podrían seguir de cerca sus pasos. Su vínculo con el cártel de Sinaloa y las operaciones internacionales de narcotráfico siempre serán un tema delicado para las agencias estadounidenses. No se descarta que pueda ser llamada nuevamente a declarar o que enfrente nuevos cargos si las investigaciones sobre sus actividades o las del cártel sacan a la luz más pruebas. Por otro lado, su presencia en la moda y los medios de comunicación parece haber quedado en pausa. Aunque en su momento se habló de lanzar una línea de moda bajo el nombre de su esposo, el Chapo, estos planes han estado envueltos en incertidumbre. La marca en sí misma está rodeada de polémica, y algunos argumentan que comercializar con el nombre de un narcotraficante no es ético, mientras que otros ven en ello una manera de capitalizar su notoriedad y transformar su infamia en éxito empresarial. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido avances significativos en este proyecto. A nivel personal, Emma Coronel enfrenta el desafío de redefinir su identidad tras la detención de su esposo. Durante muchos años, su imagen pública estuvo ligada a la de El Chapo, pero ahora, con su figura fuera del juego, se abre una incógnita sobre el tipo de vida que podrá construir. Algunos la ven como alguien que podría aprovechar su fama para obtener notoriedad en otros ámbitos, mientras que otros creen que podría optar por un camino más discreto, alejado del ojo público, buscando proteger a su familia de los peligros que aún la acechan. Finalmente, el futuro de Emma Coronel no solo depende de las decisiones que ella tome, sino también de la forma en que el cártel de Sinaloa continúe evolucionando. Con los cambios en la estructura de poder dentro de la organización tras la caída de El Chapo, la dinámica interna del cártel ha cambiado, y la pregunta de si Emma seguirá siendo una figura relevante dentro de ese mundo criminal sigue en el aire. Su historia, marcada por el glamour, el peligro y la tragedia, sigue siendo una pieza fundamental en la narrativa del narcotráfico en México. Pero ahora, con el paso del tiempo, es posible que la atención mediática sobre su persona cambie de enfoque, poniendo más énfasis en lo que vendrá para ella y su familia, en lugar de los actos de su pasado.